Hoy se conmemora en España el Día Nacional del Síndrome del Intestino Irritable y vamos a conocer cómo afecta a estos pacientes, aproximadamente al 7% de la población, mayoritariamente en mujeres, es verdad, cómo les distorsiona, en cierto modo, la calidad de vida, qué manera hay de diagnosticarlo y también cómo se trata. Para ello contamos con la doctora Pilar Esteban, ella es especialista en aparato digestivo en el Hospital Morales Meseguer de Murcia, se dedica también al programa de prevención del cáncer y es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Pilar, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer colaborar con ustedes y agradecerle la difusión que le quieren dar a esta patología que tan frecuente es en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los principales motivos por los que cualquier paciente puede acudir principalmente a su médico de atención primaria a la hora de notar ciertos síntomas del intestino o el colon irritable? Pues este síntoma es un trastorno funcional que se caracteriza. El síndrome principal es el dolor abdominal. Suele ser un dolor centroabdominal de tipo cólico, de tipo retortijón y que se suele asociar con alteraciones en las deposiciones. Bien porque hay un cambio en la frecuencia de las deposiciones, por exceso o por defecto, o porque hay un cambio en las consistencias de las deposiciones. Y suele ser, pues es el motivo, dolor abdominal con tendencia o a la diarrea, nosotros lo clasificamos como síndrome de intestino irritable o con tendencia a la diarrea o con tendencia al estreñimiento o de tipo mixto cuando alterna periodos de estreñimiento con periodo de diarrea. Pero el dolor abdominal con tipo cólico o tipo retortijón es el síntoma cardinal. Principal, ¿no? Sí. ¿Y este síndrome del colon irritable se hereda? ¿Tiene algún componente genético también o hay cierta predisposición por parte de determinados pacientes? Sí, no tiene un comportamiento hereditario, no es una patología que se herede, pero sí que está relacionado con muchas alteraciones en estilo de vida, puede relacionarse también con alteraciones en la alimentación, alteraciones en la microbiota, y entonces puede darse la circunstancia de que varios familiares tengan síntomas parecidos, pero como consecuencia de esas que comparten esas alteraciones o desequilibrios en su estilo de vida, pudiera ser el caso. Pero heredarse no se hereda. Decía yo antes que afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué motivos? Bueno, pues eso no está claramente descrito, a lo mejor es porque las mujeres consultan más, pero sí que es verdad que los estudios epidemiológicos describen una proporción de 3:1 con mayor en las mujeres que en los hombres. Y suele ser también una patología que suele darse en la mediana edad y en la adolescencia o en mujeres de mediana edad mayoritariamente, pero también los hombres la padecen. No es exclusiva de las mujeres. Sin duda que sí. De hecho, por ejemplo, en los datos acerca del cáncer de colon, ya no intestino irritable, sí que indica mayor predisposición del hombre que de la mujer, ¿no? Sí, en el cáncer de colon, sin embargo, hay una mayor tendencia que sea en el sexo masculino. Sí, mayoritariamente para casi todos los tumores, los hombres tienen mayores factores de riesgo de predisposición al cáncer frente a las mujeres. Volviendo a la irritabilidad intestinal, ¿cuáles son los factores que hacen que aparezca esta patología? Pues mira, esto ha cambiado, cada vez hay más evidencia científica que clásicamente y socialmente se ha considerado como que el síndrome de intestino irritable, pues que era un cajón desastre, que iban al médico, le hacían pruebas y cuando no detectaban ninguna organicidad o ninguna patología concreta, pues terminaban, pues esto es un síndrome de intestino irritable, como si fuese un cajón desastre donde tú pudieras meter ahí todas las patologías que no encontraras respuesta con las pruebas exploratorias normales. Entonces, esto es verdad que ha cambiado y cada vez se le da más importancia a la hiperalgesia visceral, a las alteraciones del eje intestino-cerebro, a las malabsorciones de sales biliares. También es muy importante también descartar pues, intolerancias a la lactosa, a la fructosa, el sobrecrecimiento bacteriano. Y hay un factor etiológico que cada vez coge más importancia y en las últimas publicaciones se habla cada vez más, que es el tema de la inflamación de bajo grado, las alteraciones de la microbiota y la permeabilidad intestinal. Es un concepto en el que bueno, pues,
favorecido en parte pues, por factores de riesgo pues, medioambientales como la alimentación, o una mala alimentación, una alimentación baja en fibra o bajas en alimentos fermentados, el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, el consumo de antibióticos o de algunos fármacos, como por ejemplo los omeprazoles, que producen alteraciones de la microbiota, así como datos más llamativos, pues producen una pequeña microinflamación a nivel de la barrera intestinal, la función barrera intestinal, en el que se abren las uniones intercelulares, entonces se quedaría como el epitelio expuesto a posibles antígenos o productos nocivos que introducimos por la alimentación, básicamente. Y hay, por ejemplo, ciertos pacientes crónicos, el caso, por ejemplo, de gente que padezca fibromialgia, que están más predispuestos a esa irritabilidad en el intestino. Efectivamente, esto es un trastorno funcional y entonces muchas veces se solapa con otros muchos trastornos funcionales. Se mezcla, por ejemplo, con la dispepsia funcional, que es otra patología nuestra, pero más del tracto digestivo alto, incluso con fibromialgias, con cistitis neurógenas y con otros síntomas extradigestivos como artralgias, mialgias, pero la situación suele ser por esa microinflamación que activa factores inmunológicos, hace una activación del sistema inmunológico y esto circula por nuestro organismo, digamos, productos proinflamatorios, citoquinas, una serie de células, ¿no?, proinflamatorias que serían responsables de los síntomas extradigestivos. Y a veces, muchas veces, pues suelen ser pacientes que vienen pues con sintomatología ya no solo de diarrea o de estreñimiento y de dolor, sino de digestiones pesadas, algunos asocian artralgias, mialgias, que bueno, es difícil muchas veces. Hay una amalgama ahí, ¿no? Una amalgama de síntomas, muchas veces dispersos, que, bueno, pues que hay que ordenar en la consulta y saber dirigirlos y estudiarlos adecuadamente. Y Pilar, ¿cómo reacciona el paciente cuando se le diagnostica el síndrome del colon irritable? Bueno, pues suelen ser pacientes que llevan como, vamos a ver, como hemos dicho, el síndrome del intestino irritable es un diagnóstico eminentemente clínico. Entonces, no tenemos un marcador diagnóstico clave que nos diga esto es un síndrome del intestino irritable, sino que se llega a ese diagnóstico por exclusión y siempre y cuando cumplan los criterios clínicos. Nosotros los tenemos definidos por los criterios Roma IV, que ya no solo es la aparición de los síntomas, sino que también obedece una temporalidad. Tienen que ser pacientes que lleven más de 6 meses con esa sintomatología y que en los últimos 3 meses hayan tenido por lo menos un episodio semanal. Entonces, a estos pacientes pues, hay que hacer una batería de pruebas para ir descartando las enfermedades más habituales que se presentan en nuestro medio. Por ejemplo, malas intolerancias alimentarias a lactosa, fructosa, sobrecrecimiento bacteriano, mala absorción de sales biliares. Si tienen datos de alarma o alguna cronicidad, se les suelen indicar estudios endoscópicos. Entonces, es cuando vamos excluyendo todas estas patologías y diagnosticamos el síndrome del intestino irritable, pues el paciente a veces lo entiende mal, porque habitualmente les gusta que a sus enfermedades les pongamos nombre y apellidos concretos de algo tangible, ¿no? Es decir, si me han diagnosticado una úlcera, pues como que yo ya tengo una cosa a la que puedo... pues tengo una úlcera, claro, pues por eso tengo este síntoma, tengo esto. Pero cuando tú le dices que tienes un síndrome de intestino irritable, así como una entelequia, como si no tuviese sustancia... Sí, como qué días se me va a irritar y qué días no. Claro, claro. Sí. Entonces, a veces pues lo entienden mal y es que quizá tienen necesidad de que se le explique la fisiopatología de, oye, esto existe, pasa por esto y bueno, a veces cuesta. Por eso ahí la relación médico-paciente, para que tengan credibilidad en lo que le dices, es muy importante. Fundamental. ¿Qué pruebas exploratorias complementarias, además, se harían a este tipo de pacientes? No sé si una ecografía, colonoscopia, para ir descartando también posibles efectos de gravedad de la propia patología. Pues deberíamos de ir empezando de menos a más, ¿no? Una vez has evaluado el cuadro clínico del paciente y si cumple datos de sospecha o de alarma, pues tendríamos que empezar con una analítica general, con parámetros nutricionales y con reactantes de fase aguda, con reactantes inflamatorios, como por ejemplo la PCR, las calprotectinas fecales o los test de sangre oculta, algo que nos diga
¿no?, si hay algún tipo de organicidad que tengamos que investigar hacia otra patología. Descartar celiaquía, descartar intolerancias a la lactosa y a fructosa, que suelen ser pruebas pues, menos invasivas. Cuando estas pruebas no son concluyentes, la sintomatología persiste a pesar de tratamientos adecuados y sobre todo cuando aparecen datos de alarma, la prueba principal es una colonoscopia. La colonoscopia, que es una técnica por vía endoscópica, se introduce un tubo por vía anal para explorar el colon, pues nos da muchísima información sobre posibles patologías de intestino delgado, del intestino grueso. ¿Vale? Ahí podemos descartar pues, cuadros de colitis mucha patología de colitis ulcerosa, cáncer de colon, colitis inflamatorias, que pudieran dar respuesta a esos síntomas. Imagino que verá en su caso también muchos pacientes que llegan a la consulta, doctora, tengo diarrea, lo que quiero es frenarla o controlarla, ¿no? Eso es quizás a lo mejor lo más urgente. Claro, bueno, lo normal es que cuando el paciente te viene en una primera consulta con síntomas clínicos, pues que inicias un tratamiento pues, en función de los síntomas que el paciente tenga. Aparte, como primer escalón, pues hay que hablarle de factores nutricionales, hay que hablarle de buenos hábitos higiénico-dietéticos, de buenas pautas de alimentación, que muchas veces las pasamos por alto, pero que es como la base de todo trastorno funcional de aparato digestivo, como de otras muchísimas patologías. Si eso falla, yo digo, si esto falla, todo lo que viene detrás falla también, porque la farmacología, que ayuda muchísimo, pero no va a ser capaz de resolver todas las transgresiones dietéticas y de estilo de vida que haces. Entonces, tan importante es una cosa como otra. Digo, aquí tenemos que jugar en equipo, digo, sí. Tú tienes que poner de tu parte y nosotros de la nuestra, pero... Y quizás la mayor importancia y la parte más resultante en todo esto sea precisamente la dieta equilibrada, esos hábitos saludables en la alimentación. ¿Cómo es de importante la dieta para en general, cualquier patología, enfermedad derivada del intestino? Bueno, vamos a ver, el patrón dietético que deberíamos todos de adoptar, pero no como una dieta, sino como un estilo de alimentación, de vida, es la dieta mediterránea, ¿de acuerdo? La dieta mediterránea que no es inherente por vivir en el Mediterráneo, quiero decir, es que hay que realizarla, que también es una dieta que está muy demostrada que tiene muchísimos efectos antiinflamatorios cuando se hace y cardiosaludables cuando se hace bien. Y esto es bueno para el intestino, pero es bueno para muchísimas patologías crónicas y por ejemplo, metabólicas y cardiopulmonares. Luego también es muy importante las dietas, los alimentos fermentados y el adecuado consumo de fibra. Esos son unas bases, unos pilares fundamentales de la alimentación, pues sobre todo para pacientes con síndrome de intestino irritable. Intuyo que también combinada de manera adecuada con el ejercicio físico, por ejemplo. Por supuesto. Es que también, como te he comentado, muchas de las etiologías del síndrome de intestino irritable pues es alteración inmunitaria, alteraciones de marcadores proinflamatorios, y el ejercicio físico está demostrado que disminuye esa actividad inflamatoria circundante, esas citoquinas proinflamatorias, que no nos van a venir bien ni para el intestino irritable, ni a nivel cardiovascular, ni a nivel metabólico. Según los estudios epidemiológicos, también la edad a la que suele aparecer este síndrome del intestino, del colon irritable, se centra en el segmento de población de entre 20 y 40 años. Sí, normalmente suele ser un trastorno que conforme avanza la edad suelen disminuirse los síntomas. Ajá. Y no suele ser tampoco muy habitual en las edades extremas de la vida, en la niñez o en la adolescencia. Suele ser en las épocas centrales y bueno, son muy frecuentes también en adolescentes y en personas de mediana edad, sí, en adultos de mediana edad. Por eso hay que controlarse, también al menor síntoma acudir al médico de cabecera. En la atención primaria está la clave muchas veces, ¿no? También. Por supuesto, la atención primaria es un pilar fundamental de nuestro sistema sanitario y son ellos los que hacen una primera evaluación de la sintomatología del paciente y ya suelen derivar hacia los hospitales o a las consultas de aparato digestivo pues pacientes que tienen una serie de datos de alarma que precisan un estudio más completo.
pero... Acerca de este síndrome de colon irritable, hay muchísimos bulos también por internet, porque muchas veces el paciente dice, bueno, esto es una simple gastroenteritis o me duele el abdomen porque he ido demasiado al gimnasio o por cualquier situación coyuntural de nervios, de estrés, de ansiedad y se va a internet. Y se va a internet y ahí puede encontrar de todo, sí. doctora. Desde que no se puede tomar café hasta pues cuestiones que realmente asustan. Pues mira, es que la mayoría de los pacientes cuando tienen sintomatología digestiva lo suelen relacionar mucho con la alimentación y ahí hay muchísima desinformación y corren muchos bulos. Entonces, el síndrome de intestino irritable no está producido por ningún tipo de alimento concreto. Ahora bien, puede haber alimentos que puedan empeorar o precipitar los síntomas. Entonces, vamos a ponernos en el escenario clínico del paciente con síndrome de intestino irritable con tendencia a la diarrea. Entonces, si es así, estos pacientes, pues los alimentos excitantes, como el café, el té, por supuesto, todas las bebidas gaseosas, carbonatadas, con excesos de azúcares, pues le va a producir sintomatología. Se la va a agravar. Se la va a agravar, pero no son la causa del síndrome, ¿vale? Pero es verdad que hay que recomendarle restricciones nutricionales de alimentos pues, que sean excesivamente irritantes, los picantes, ¿vale? Entonces, pero si nos vamos, por ejemplo, al paciente con síndrome de intestino irritable con tendencia al estreñimiento, pues aquí tendríamos que hacer hincapié en una dieta con alto contenido en fibra, en frutas, verduras, en vegetales, en legumbres o si no, con suplementos, como, por ejemplo, con fibra soluble. Entonces, no hay una estrategia de tratamiento estándar para todos los pacientes con síndrome de intestino irritable, sino que hay que evaluar muy bien los síntomas y hacer como un traje a medida, ¿no? Es como ir jugando un poco con la alimentación y con las recomendaciones farmacológicas para paliar los síntomas. Que sepan también los espectadores que nuestra doctora invitada hoy tiene una página web súper interesante, Pilar, que es digestivoynutrición.com, en la que pueden encontrar consejos no solo para tener una buena dieta, alimentación saludable, sino también para prevenir el cáncer. Un programa en el que usted dirige, en este caso en uno de los hospitales de referencia de la región, el Morales Meseguer, entrando en esta patología oncológica y en el sistema digestivo. ¿De qué forma podemos prevenir o dejar de estar tan expuestos a esa palabra y a esa enfermedad? Bueno, pues nosotros afortunadamente actualmente, en nuestro hospital, por ejemplo, pero ya prácticamente se está extendiendo a todos los hospitales de las áreas de salud, tenemos instaurado el programa de prevención de cáncer de colon. Entonces, esto, podríamos clasificar a la población como en tres grandes grupos, ¿no? Los pacientes de riesgo bajo, que son todos aquellos que son menores de 45 o de 50 años, que no tienen antecedentes ni familiares ni personales de cáncer de colon, que en principio las estrategias preventivas serían pues, la prevención primaria, alimentación, dieta con alto contenido en fibra, alimentos fermentados, son estrategias nutricionales, ahí no habría que hacer nada, pero a partir de los 50 años y entre los 70, la Consejería de Sanidad tiene instaurado el programa de prevención de cáncer de colon, donde es fundamental participar. Yo quiero hacer un llamamiento a la población para, bueno, pues este programa que existe, que se manda una carta a domicilio donde se le recomienda hacerse un test de sangre oculta en heces y en función de si es negativo se le vuelve a invitar en 2 años a volver a participar, pero los positivos son reclutados de nuestro hospital o de los hospitales correspondientes para proponerle la realización de una colonoscopia. Y luego están los pacientes con alto riesgo en cáncer de colon, que es los que han tenido antecedentes o familiares directos de primer grado o personales o datos de poliposis múltiples, que eso ya deben de verse en el hospital en consultas especializadas. Una de ellas, la que yo veo, por ejemplo, las consultas de alto riesgo en cáncer en el Hospital Morales Meseguer, donde llevamos todos los síndromes hereditarios, genéticos y el alto riesgo del cáncer digestivo. Esta semana hablábamos del cáncer de mama, precisamente porque se conmemoraba el Día Mundial. Aquí en el cáncer de colon o de recto es importante, obviamente, una detención precoz, ¿no?, para ayudar en los tratamientos. Y además que es que podemos tener, afortunadamente, el cáncer de colon y recto tiene una estrategia, un programa de prevención
que no todos los cánceres lo tienen, quiero decir, o sea, no hay una estrategia de prevención para el cáncer de pulmón, ni de estómago, ni de páncreas, pero el cáncer de mama y el cáncer de colon tienen estrategias poblacionales para prevenirlo. Y bueno, es que aumenta la supervivencia. El programa de prevención de cáncer de colon está demostrado que aumenta la supervivencia. Detectamos muchísimas lesiones que pueden ser preneoplásicas, que todavía son benignas, pero que pudieran convertirse en un futuro del cáncer de colon, que detectándolas antes de que malignicen, pues hemos evitado el cáncer. O sea, el porcentaje de pacientes a los que no le cortamos esa historia natural y evitamos que se desarrolle un cáncer de colon, pues es muy alta. ¿Y aproximadamente qué cifra, qué número de pacientes oncológicos de colon y recto tenemos a día de hoy en la región, más o menos? Uy, pues ahora las estadísticas, pero vamos, a día de hoy en España el cáncer más frecuente a nivel poblacional es el cáncer de colon y recto, por encima del cáncer de mama. Si tenemos en cuenta los dos sexos, hombres y mujeres, ¿vale? Mama es más frecuente en mujeres y próstata en hombres, pero teniendo en cuenta hombres y mujeres, el cáncer de colon es el más frecuente. Y las estadísticas nacionales y regionales pues están en torno a un 3% de la población, o aún así. Pero es un cáncer, es dentro de los tumores del cáncer más frecuente que hay en nuestra sociedad a día de hoy. Y se puede prevenir, solamente hay que estar dispuesto a acudir a una citología y ahí... Un test de sangre oculta en heces. Un test de sangre la citología oculta, es para... Sí. Que le citen, quiere decir, que vayan al médico. Y luego siempre pues, que tengan en cuenta varios síntomas de alarma ante los que deben de consultar. Por ejemplo, pérdida de peso de causa inexplicable, aparición de sangrado con las deposiciones, por supuesto si hay alteraciones analíticas con anemizaciones, alguna exploración física con alguna masa palpable o algún síntoma que vean en la exploración abdominal anómala. Ante esa sintomatología deben de consultar con su médico de atención primaria y dirigirlo donde corresponda. Pues doctora Pilar Esteban, gracias por acompañarnos en esta jornada en la que en España se conmemora el Día Nacional del Síndrome del Intestino Irritable. Aproximadamente un 7% de la población, mayor en mujeres que en hombres, o al menos así están en abierto los datos, porque lo que comentaba antes, si no consultan o si no son capaces de diagnosticarse... A veces los hombres no lo consultan, pero que es una de las patologías más frecuentes. Casi el 25% de las consultas de atención primaria son por trastornos del síndrome de intestino irritable y casi el 10 o el 12% de las consultas de aparato digestivo son por esta patología. Y es una patología muy frecuente, además con una incidencia anual también alta, en torno al 6 o al 10% en función de los estudios. Es muy frecuente. Los números ahí están y hay que luchar contra ellos poniendo remedio, porque tenemos la capacidad de diagnóstico, los tratamientos y también los profesionales como usted. Gracias por acompañarnos y por ilustrarnos en este ratito. Pues muchísimas gracias y agradeceros la difusión que le dais a esta patología, como a tantas otras. Gracias. Hasta otra ocasión.